Deberías ver estas impactantes fotos históricas. Vamos a conseguir 1000 seguidores. Voy a estar muy agradecido. Hebrón, 31 de octubre de 2001. Una mujer palestina suplica pasar con sus hijos por un control israelí. Frente a ellos, un soldado apunta su arma, y la foto muestra el miedo exacto de un segundo real. Australia. Alrededor del año 1900, prisioneros aborígenes eran encadenados por el cuello y obligados a trabajar bajo control colonial británico. En lugares como la isla Rottnest, murieron cientos de indígenas presos, muchos enterrados en tumbas sin nombre. En 1966, un veterano soviético sin piernas se acercó a la llama eterna en el Día de la Victoria. La foto golpea porque no muestra desfile, muestra el precio real de la guerra. En octubre de 1932, Clyde Barrow ya era buscado por asesinato y robo antes de volverse leyenda con Bonnie. Este cartel ofrecía $200 por atraparlo, pero él siguió huyendo y matando hasta su emboscada final. En 1979, Karen Greenlee robó un coche fúnebre en Sacramento con un cadáver dentro y desapareció 2 días. En su confesión admitió abusos con decenas de cuerpos, pero California no tenía ley contra la necrofilia y solo pasó 11 días en cárcel. Pamplona, 7 de julio de 1947. Los toros corren por calles estrechas y la gente mira desde balcones llenos. En esa época no había barreras modernas y una caída podía terminar en una cornada mortal. El 11 de marzo de 2004, 10 bombas explotaron en trenes de Madrid y mataron a 193 personas. Fue el mayor atentado terrorista de la historia de España. En agosto de 1991, Boris Yeltsin se subió a un tanque frente al Parlamento ruso y desafió el golpe comunista. Ese momento hundió a los golpistas y aceleró el final de la Unión Soviética 4 meses después. Vietnam, 1965. Soldados survietnamitas detienen a un hombre acusado de ser del Viet Cong. La foto muestra la guerra sin filtros, helicópteros, fusiles y un prisionero solo en el suelo. En 1940, cerca de Groninga, estos campesinos holandeses comían en el campo mientras Europa ya ardía en guerra. Charles Breyer captó el descanso real de los cavadores de patatas, manos sucias, comida simple y una vida al límite. Esto no es una guerra real, es el rodaje de Independence Day en los años 90. Usaron zonas dañadas por el terremoto de Northridge de 1994 para crear una destrucción más creíble. William Henry Johnson, conocido como Zip, vivió casi 70 años en ferias y circos, presentado como un hombre salvaje, pero fuera del escenario presumía su traje elegante y una vez fue celebrado por salvar a una niña de ahogarse en Coney Island. En 1978, un niño sonríe con una piedra en la mano durante un disturbio en Leeson Street, Belfast Oeste. Detrás de él arde un coche, en una imagen que muestra cómo el conflicto de Irlanda del Norte metía la violencia incluso en la infancia. En 1914, Félix Dzerzhinsky posó para esta ficha policial antes de crear la Checa, la primera policía secreta soviética. Lo llamaban Félix de Hierro, y murió en 1926, justo después de un discurso de 2 horas. En 1901, Wilbur y Orville Wright probaron este planeador sin motor en Kitty Hawk antes de lograr el primer vuelo real. La foto parece borrosa porque el aparato se movía rápido. Estaban aprendiendo a controlar el aire antes que nadie. El 7 de julio recuerda la llegada del chocolate a Europa en 1550. En la Segunda Guerra Mundial, algunas barras militares estaban hechas para no derretirse y sabían tan mal que los soldados solo las comían en emergencia. Howard Styles nació con ectrodactilia. Sus manos y pies tenían una hendidura en forma de V, pero aún así era experto barajando cartas. Desde 1925 recorrió Estados Unidos y Canadá en ferias, junto a artistas como Francesco Lentini. El 7 de julio de 1941, los Einsatzkommandos iniciaron la matanza sistemática de los judíos en Lituania. En solo 6 meses, unas 175,000 personas fueron asesinadas. Tras el día D, Saint-Lô quedó destruida casi por completo por los bombardeos aliados de julio de 1944.
Dos niños miran desde un árbol cómo entran soldados estadounidenses entre ruinas donde antes vivían miles de personas. En 1864, samuráis japoneses posaron ante la Esfinge durante una misión diplomática. Japón aún estaba cerrado al mundo, y esta foto muestra uno de sus primeros choques con Occidente. Sarajevo, 14 de septiembre de 1992. Una joven bosnia espera un funeral con un AK-47 al hombro y un cigarrillo en la mano. En plena guerra, hasta un entierro podía parecer una escena de combate. En 1957, científicos de la NASA calculaban órbitas a mano en enormes pizarras. Antes de que las computadoras hicieran ese trabajo, un solo error en esas fórmulas podía perder una nave en el espacio. En Pittsburgh, en 1913, excavaron la vía del ferrocarril para cambiar la pendiente de Homewood Avenue. La escena parece un desastre, pero era una obra para separar trenes, calles y peatones antes de que ocurrieran más accidentes. El 8 de julio de 1967, cientos de chinos cruzaron la frontera y atacaron a la policía de Hong Kong. Era parte de disturbios apoyados por Pekín contra el dominio británico. El 16 de julio de 1969, Jan Armstrong y sus hijos vieron despegar a Neil hacia la Luna. Para ellos no era una misión histórica, era papá yéndose al trabajo más peligroso del mundo. Esta foto muestra la nube de Hiroshima minutos después de la bomba atómica del 6 de agosto de 1945. La tomó Seiso Yamada, desde Mikumari Gorge, a varios kilómetros del epicentro. En esta foto, Robert Wadlow aún era un niño, pero ya crecía por un trastorno en la glándula pituitaria. Años después, llegó a medir 2,71 metros y fue recordado por su enorme amabilidad. Julio de 1945, aviones Grumman Avenger británicos atacan el puerto de Fuji, en Japón. Despegaron del portaaviones HMS Victorious, cuando la guerra ya estaba entrando en sus últimos días. Weslaco, Texas, 1939. Una madre migrante posa con sus hijos en un campamento pobre durante la Gran Depresión. Muchos trabajaban en campos por salarios mínimos, viviendo entre polvo, hambre y miedo a no encontrar el siguiente empleo. Esta foto muestra la prueba nuclear francesa Licorne, una explosión de 914 kilotones sobre el atolón de Mururoa en 1970. La bomba detonó a 500 metros de altura y creó una nube tan perfecta que parece irreal. En 1986, bajo el reactor destruido de Chernóbil, los liquidadores bajaron a zonas con radiación mortal para buscar combustible nuclear fundido. Allí nació la temida pata de elefante, una masa tan radiactiva que acercarse unos minutos podía matar. Dos obreros javaneses escaparon de los japoneses y fueron rescatados por soldados estadounidenses en Noenfur, Nueva Guinea, el 5 de julio de 1944. Sus cuerpos muestran hambre, golpes y miedo. Sobrevivieron donde muchos prisioneros nunca volvieron. Entre 1961 y 1972, estas jóvenes vietnamitas patrullaban Quien Dien con fusiles para frenar infiltraciones del Viet Cong. Algunas eran casi niñas, pero vigilaban de noche una aldea a solo 50 kilómetros de Saigón. Este es uno de los últimos tilacinos vivos fotografiados antes de su extinción en 1936. Lo llamaban tigre de Tasmania, pero era un marsupial, y el último murió encerrado en un zoológico. El 5 de julio de 1924, Babe Ruth chocó contra un muro de concreto persiguiendo una bola de foul y quedó inconsciente. Despertó minutos después, volvió al campo y siguió jugando como si nada. En 1981, 4 personas fueron asesinadas en la casa de Wonderland, en Los Ángeles. El caso implicó a John Holmes y sigue sin resolverse. En 1915, Adolf Hitler posó con 2 soldados alemanes y Fuchsl, un perro callejero que apareció en las trincheras tras cruzar la tierra de nadie. Hitler se encariñó tanto con él que cuando el perro desapareció, dijo que fue una de sus pérdidas más dolorosas de la guerra. En 1946, cientos de B-17 y B-24
quedaron alineados en Kingman, Arizona, esperando el desguace. Aviones que bombardearon Europa terminaron vendidos por metal, como chatarra de guerra. Soldados franceses de la Primera Guerra Mundial probaron capas de camuflaje para atacar trincheras sin ser vistos. Estas prendas buscaban romper la silueta humana antes de que el camuflaje militar moderno se volviera común. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo Pan Am 103 explotó sobre Lockerbie por una bomba en una maleta. Murieron 270 personas, y este morro destruido quedó como una de las pruebas más famosas del atentado. J. Paul Getty, uno de los hombres más ricos del mundo, se negó a pagar 17 millones por su nieto secuestrado. Solo cedió cuando recibió su oreja cortada, pagó lo deducible de impuestos y prestó el resto con interés. En 1988, este afgano mira al cielo después de que aviones soviéticos bombardearan su aldea cerca de Pakistán. Sus hijos estaban dentro de la casa y murieron en el ataque. Entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973, la caravana de la muerte recorrió Chile en helicóptero. Ejecutaron al menos a 75 presos. Muchos de ellos se habían entregado voluntariamente. El 21 de febrero de 1973, cazas israelíes derribaron este avión libio tras entrar por error en el Sinaí ocupado. Murieron 108 personas, solo 5 sobrevivieron, y hasta Estados Unidos y la Unión Soviética condenaron el ataque. En Nueva Delhi, la policía lanzó cañones de agua contra una multitud que recordaba a las víctimas de la violencia de 1984. 8 años después, unas 3.000 muertes seguían marcando a la India. En noviembre de 1868, estos africanos liberados fueron fotografiados a bordo del buque británico HMS Daphne. Acababan de ser rescatados de barcos esclavistas en el Océano Índico, donde muchos no sobrevivían al viaje. Paula Hitler fue la hermana menor de Adolf Hitler, pero nunca se afilió al partido nazi. Murió en 1960 en un pequeño piso de Berchtesgaden, casi olvidada por todos. Jack Earl medía más de 2,20 metros por un tumor en la infancia, pero evitaba las calles para no asustar a nadie. Nació como Jacob Ehrlich y en El Paso lo querían tanto que lo llamaban Pecos Bill. En 1979, Pablo Arauz preparó un cóctel Molotov con una botella de Pepsi frente al cuartel de la Guardia Nacional en Estelí. Susan Meiselas captó el instante exacto antes del lanzamiento, durante la insurrección sandinista contra Somoza. En 1995, Nicole van den Hurk, de 15 años, fue asesinada mientras iba en bicicleta al trabajo. 16 años después, su hermanastro confesó falsamente para abrir la tumba y lograr una prueba de ADN. Mujeres polacas limpian armas capturadas durante la invasión alemana de Polonia. En 1939, en la imagen, cada fusil podía decidir si una familia escapaba o desaparecía. En Anlok, en 1972, un soldado survietnamita revisa una columna blindada norvietnamita destruida por bombardeos de B-52. Esta batalla fue tan brutal que la ciudad quedó casi cercada, pero resistió durante meses bajo fuego constante. Kharkov, Ucrania, entre 1932 y 1933. Un guardia armado vigila un almacén de grano durante el Holodomor. En la puerta dice que allí guardaban semillas para 1934, mientras millones morían de hambre. Mayo de 1948. Acre. Familias palestinas huyen por el mar tras perder sus casas. Muchos cargaban niños, ancianos y lo poco que podían salvar. Belfast, 1987. Un francotirador del IRA apunta desde una esquina mientras vecinos se cubren con paraguas. En esa guerra urbana, una calle normal podía convertirse en zona de muerte en segundos. En Bencalis, entre 1921 y 1924, un trabajador chino aparece atado durante el dominio colonial neerlandés. La foto muestra la violencia oculta detrás del caucho, el petróleo y las plantaciones que enriquecieron a otros. Benito Mussolini posa junto a un busto de sí mismo en el año 1926, cuando ya convertía su imagen en propaganda de poder. La foto muestra algo inquietante.
No mira a la cámara, mira como si estuviera aprobando su propia estatua. Berlín, 1945. Un soldado soviético saca de una alcantarilla a un alemán escondido. En los últimos días de la batalla, muchos soldados ya no defendían calles, buscaban cualquier agujero para sobrevivir. Soldados estadounidenses heridos esperan evacuación bajo los acantilados de Omaha Beach, el 6 de junio de 1944. Muchos sobrevivieron al desembarco, pero quedaron atrapados horas entre fuego, sangre y médicos desbordados. En octubre de 1940, una bomba abrió este enorme cráter sobre la estación de Waltham, en Londres. Un autobús de 2 pisos cayó dentro durante el apagón nocturno, pero nadie a bordo murió. Ahmed Ali Effendi fue un piloto otomano de origen africano, fotografiado en 1916 junto a un avión militar. Algunos lo llaman el primer piloto negro del mundo, pero su historia quedó casi borrada de los archivos oficiales. En 2010, aguas residuales de una base de cascos azules contaminaron un río en Haití y desataron el cólera. Murieron cerca de 10.000 personas, aunque la misión de paz tardó años en admitir su papel. Cherokee fue la primera bomba termonuclear que Estados Unidos lanzó desde un avión, sobre Bikini, el 21 de mayo de 1956. Explotó a 1.325 metros de altura, con una fuerza de 3,8 megatones. Sue y Kaiser actuaban como supuestos hermanos gemelos, pero casi seguro era un truco de feria para vender su historia. En Bath, se hicieron amigos de una niña de 12 años, y al irse, quedaron tan tristes que casi no querían seguir la gira. Durante la ley seca, entre 1920 y 1933, la policía destruía barriles enteros de cerveza ilegal en plena calle. La prohibición no acabó con el alcohol, hizo ricos a los contrabandistas y convirtió los bares secretos en leyenda. Estos zapatos quedaron en el gueto de Kovno tras una deportación en 1943. El fotógrafo George Kadish escribió una frase brutal: "El cuerpo ya no está". En el Reichstag de Berlín, los soldados soviéticos dejaron miles de nombres, fechas y mensajes tras tomar el edificio en 1945. No era solo vandalismo, era una prueba escrita en piedra de quién había sobrevivido hasta el final de la guerra. El 28 de abril de 1988, este avión de Aloha Airlines perdió gran parte del techo a 7.300 metros de altura. Aún así, los pilotos aterrizaron en Maui con casi 100 personas vivas a bordo. En 1973, activistas armados del movimiento indígena americano ocuparon Wounded Knee durante 71 días. Exigían justicia por tratados rotos, mientras el gobierno rodeó el lugar con agentes, disparos y tensión constante. Mientras el mundo miraba Tiananmen, en la Unión Soviética 2 trenes entraron en una nube de gas cerca de Ufa. Una chispa causó una explosión enorme. Murieron 575 personas, y la prensa casi lo ocultó. Los aliados lanzaron más de 500.000 toneladas de bombas sobre Francia ocupada para destruir fábricas, puertos y vías usadas por los nazis. Murieron unos 57.000 civiles franceses, casi tantos como británicos en el Blitz y las armas Pinto. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética perdió entre 8,8 y 10,7 millones de soldados en combate. Stalin prohibió rendirse o retroceder. Para muchos soldados, sobrevivir también podía ser una condena. Muyahidines afganos rezan en plena guerra de Afganistán, en los años 80. Delante dejaron sus fusiles, porque incluso la oración podía terminar en combate. En 1899, estos burlaks arrastraban barcos por el Volga con cuerdas atadas al cuerpo. Era un trabajo brutal. Caminaban horas contra la corriente por unas pocas monedas. En 1934, una multitud intentó linchar a un adolescente negro acusado de violación en Shelbyville. La Guardia Nacional lo impidió disparando y usando bayonetas. Murieron 4 atacantes. San Francisco, 1906. El terremoto abrió la calle y dobló los rieles del tranvía como si fueran alambre. Después del desastre, más de 80% de la ciudad quedó destruida por incendios. Otoya Yamaguchi,
tenía 17 años cuando apuñaló al líder socialista Inejiro Asanuma en Tokio en octubre de 1960. Semanas después, se suicidó en prisión y se convirtió en símbolo oscuro de la extrema derecha japonesa. En 1991, operadores de Delta Force protegían al general Norman Schwarzkopf vestidos como civiles en plena guerra del Golfo. Iban sin uniforme para pasar desapercibidos, pero llevaban armas listas a pocos metros del objetivo. El 9 de junio de 1964, en Tuscaloosa, más de 500 ciudadanos negros se refugiaron en una iglesia. La policía estatal y miembros del Ku Klux Klan entraron con gases y porras. Fue el mayor ataque a una iglesia del movimiento por los derechos civiles. En noviembre de 1956, este BTR soviético ardía en Budapest, mientras la revuelta húngara era aplastada por tanques. La foto muestra una calle real convertida en campo de batalla. Civiles cruzan bajo el humo y el blindado número 376 queda destruido. En los años 50, la tienda John Wanamaker de Filadelfia tenía un monorraíl infantil en su 8º piso. Se llamaba Rocket Express y llevaba a los niños sobre el departamento de juguetes, como si compraran dentro del futuro. En 1978, Mary Vincent tenía 15 años cuando sobrevivió a un ataque brutal. Le cortaron ambos brazos y la arrojaron por un acantilado. Con los muñones cubiertos de barro, subió, caminó kilómetros y encontró ayuda. El 25 de diciembre de 1937, Sam Bartram siguió defendiendo su portería entre la niebla sin saber que el partido ya había sido suspendido. 15 minutos después, un policía lo encontró solo en el campo. Todos se habían ido. En el funeral de Martin Luther King, el 9 de abril de 1968, Jackie Kennedy consoló a Coretta Scott King. 5 años antes, Jackie también había perdido a su esposo asesinado. En 1998, el Regimiento 22 del SAS británico entrenó en Hereford una protección VIP bajo fuego simulado. La escena muestra cómo reaccionaban ante una emboscada real: cubrir al protegido, devolver fuego y sacarlo vivo en segundos. El 10 de marzo de 1944, el submarino alemán U-625 fue hundido y sus marineros quedaron en balsas bajo un avión canadiense. La ayuda nunca llegó. Esta foto fue tomada desde el cielo antes de que desaparecieran en el Atlántico. Así quedó Hiroshima tras la bomba atómica de 1945. Calles enteras borradas en segundos. En Hiroshima y Nagasaki murieron más de 200,000 personas y muchos hospitales quedaron destruidos justo cuando más se necesitaban. Este es Robert Wadlow, con 13 años. Ya medía 2,24 m, mientras su padre medía 1,80 m. Murió en 1940, con 22 años, por una ampolla infectada en el pie. Este es el Porsche 550 Spider, destrozado de James Dean, apodado Little Bastard, después del choque de 1955. Dean murió al llegar al hospital, y el otro conductor dijo después: "No lo vi venir". En 1944, Belgrado fue bombardeada por aviones aliados mientras aún estaba bajo ocupación nazi. La imagen muestra humo real sobre la ciudad, en un ataque que mató a civiles, y dejó una pregunta incómoda: ¿liberación o castigo? Shoichi Yokoi se escondió 28 años en la selva de Guam, creyendo que la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado. En 1972, 2 cazadores lo encontraron vivo en una cueva que él mismo había construido. Manhattan, 1912. Los bomberos combatían el incendio del Equitable Life Building mientras el agua se congelaba al tocar la fachada. El fuego dejó 6 muertos y convirtió el edificio en una enorme masa de hielo. En marzo de 1936, esta gasolinera Amoco de Punxsutawney quedó tragada por la gran inundación. El agua cubrió la esquina de Pine y Gilpin como una calle fantasma. En 1920, estas mujeres protestaron contra el comercio de opio frente a un edificio oficial en Estados Unidos. Sus carteles acusaban a Gran Bretaña de ganar dinero con una droga que destruía vidas. Charlie Rouse fue uno de los últimos vigilantes nocturnos de Londres.
fotografiado hacia 1850 en Brixton Road. Llevaba linterna, garrote, sable y una carraca para despertar a la calle si veía peligro. En 1931, cientos de ahorradores rodearon bajo la lluvia el Bank of United States tras su quiebra. Muchos perdieron los ahorros de toda su vida y el pánico aceleró la caída bancaria de la Gran Depresión. En 1997, combatientes talibanes entraron en Mazar y Sharif sobre tanques soviéticos capturados tras derrotar a la Alianza del Norte. Esa ciudad era clave. Quien la controlaba dominaba el norte de Afganistán. En 1921, una turba blanca incendió Greenwood, el próspero barrio negro de Tulsa conocido como Black Wall Street. En pocas horas murieron cientos de personas y miles perdieron casas, negocios y poder político. En 1989, casi 2 millones de personas formaron una cadena humana de 675 kilómetros contra la ocupación soviética. Fue tan enorme que cruzó Estonia, Letonia y Lituania como una sola protesta viva. En junio de 1987, Lee Han-yeol fue golpeado en la cabeza por una granada de gas durante una protesta en Corea del Sur. Su muerte encendió marchas masivas y obligó al régimen a aceptar elecciones democráticas. La noche del 27 al 28 de febrero de 1933, el Reichstag ardió en Berlín. Al día siguiente, Hitler usó el incendio para borrar libertades, perseguir comunistas y aplastar a sus enemigos políticos. En febrero de 1943, miles de soldados alemanes capturados en Stalingrado caminaron por la nieve, exhaustos y congelados. De más de 90.000 prisioneros, solo una pequeña parte volvió viva a Alemania. Este enorme plato de 64 metros es el radiotelescopio RT-64 de Kaliashin, construido en la Unión Soviética en los años 80. Desde aquí, enviaban señales a misiones hacia Venus y Marte, como si la antena hablara con otros mundos. Hiroshima, Japón, antes y después de la bomba nuclear del 6 de agosto de 1945. En la imagen queda en pie una iglesia, rodeada por una ciudad convertida en ruinas. El 5 de noviembre de 1943, este Messerschmitt, Me-410 alemán, fue derribado por Richard Alexander Stearns. La cabina ya salió volando. La tripulación intentaba saltar antes de que el avión cayera. En Slickville, Pensilvania, una locomotora chocó contra un vagón lleno de carbón y quedó atrapada junto a las vías. La escena muestra el trabajo peligroso del ferrocarril minero, donde un solo error podía detener todo un pueblo. Shorpy decía tener 14 años, pero parecía mucho más joven. En la mina Bessie cargaba cubos pesados de grasa y trabajaba junto a vagones de carbón que podían atropellarlo. Entrenamiento FIBWA en 1989. Soldados británicos practican combate urbano con un lanzacohetes Carl Gustaf. La escena parece real, pero es una maniobra preparada para aprender a entrar, cubrirse y sobrevivir entre casas y calles cerradas. En noviembre de 1965, un apagón dejó a Nueva York casi a oscuras y atrapó a miles bajo tierra. En esta foto, la policía guía a pasajeros por las vías del metro, caminando entre túneles sin luz ni trenes. Nevada, 1970. Una prueba nuclear subterránea falló y abrió una chimenea de humo radiactivo. Fue Bainbury, uno de los accidentes más graves del polígono, con decenas de trabajadores contaminados. El 18 de octubre de 1967, San Petersburgo quedó bajo una crecida de 2 metros y 44 centímetros. No fue la peor inundación de la ciudad, pero bastó para cubrir muelles, calles y dejar esta escena casi irreal. Este tren blindado se llamaba Harry Mary y luchó en la guerra anglo-boer en 1902. Lo cubrieron con gruesas cuerdas de barco para frenar balas y metralla cuando el metal no bastaba. En 1905, Sutherland MacDonald fotografió en Londres estos tatuajes sobre placas de vidrio. Era uno de los primeros tatuadores profesionales de Reino Unido, cuando llevar tinta aún podía parecer un secreto peligroso. El 6 de agosto de 1945, Hiroshima quedó arrasada por la primera bomba atómica usada en guerra. Este hombre,
Mira el único edificio cercano que siguió en pie, mientras unas 80,000 personas murieron casi al instante. En 1978, una ventisca enterró Cortland, Nueva York, bajo muros de nieve que tapaban carreteras y postes. Esta foto muestra una excavadora abriendo un túnel donde antes había una vía normal. En 1912, Einar Mikkelsen fue rescatado en Groenlandia tras sobrevivir 2 años y medio, atrapado en el hielo con Iver Iversen. Pasaron hambre, frío extremo y alucinaciones, mientras todos los daban por muertos. En abril de 1953, esta mujer de 100 años molía café en su cocina de Pittsburgh. A su edad, seguía preparando todo a mano, como si el tiempo nunca hubiera entrado allí. Imperio Ruso, año 1909. Una prueba pública de extintores frente a militares y funcionarios. En la foto, el fuego no es un accidente, sino el examen real de una tecnología que podía salvar fábricas, casas y vidas. Mineros galeses beben cerveza después de bajar de la mina hacia 1912. Sus caras negras no son suciedad común, es carbón pegado tras horas respirando polvo bajo tierra. Durante el sitio de Sarajevo, el estadio Cetra se convirtió en cementerio porque ya no había lugares seguros para enterrar a los muertos. Bajo la nieve quedaron bosnios musulmanes, croatas y serbios, víctimas de una ciudad atrapada por la guerra. En los años 40 se probaron armas antitanque improvisadas hasta con animales de carga. Este burro llevaba un lanzador tipo Panzerfaust, una idea tan peligrosa para el enemigo como para quien la usara. Este retrato de 1870 muestra a un hombre maorí con tamoko, tatuajes faciales que contaban su linaje, rango e historia personal. Para los maoríes, cada línea era identidad. Copiarla sin permiso podía ser una grave ofensa. Esta foto circula como Sartre escuchando a Hitler en Berlín en 1934, pero no hay prueba sólida. Sartre sí estudió allí, y el rostro señalado sigue sin identificar. En febrero de 1970, un F-106 entró en Barrena, en Montana, y el piloto se eyectó. Sin él, el avión se estabilizó solo y aterrizó en un campo con el motor aún encendido. En 1903, William West llegó a Leavenworth y parecía copiar a otro preso con su mismo nombre. Sus medidas Bertillon coincidían casi igual, pero las huellas dactilares revelaron la verdad. En 1994, un atacante de Hamas hizo explotar un autobús en la calle Dizengoff de Tel Aviv. Murieron 22 civiles y 50 quedaron heridos en una de las escenas más duras de la ciudad. Joe DiMaggio lloró en el funeral de Marilyn Monroe en 1962, lejos de las cámaras y del ruido de Hollywood. Durante 20 años envió rosas a su tumba 3 veces por semana. El avión de mando de Easy Company cayó en Normandía durante el salto del día D. Murieron sus tripulantes y 17 paracaidistas, incluido Thomas Meehan, su comandante. Patty Hearst fue secuestrada en febrero de 1974 y 2 meses después apareció armada en el robo del Hibernia Bank. Esta imagen desató una pregunta brutal: ¿víctima, cómplice o alguien quebrado por sus captores? Berlín Oriental, 17 de junio de 1953. Civiles lanzan piedras contra tanques soviéticos T-34. La protesta obrera acabó aplastada por el Ejército Rojo, con muertos, miles de arrestos y miedo durante décadas. Sumemos 1000 suscriptores en este canal. Te lo agradeceré.